Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Haciendo Negocios Sin Fronteras con nuestro gran amigo Mario Ortiz. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Bien, amigos, bien. ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro gran amigo Andrés López. Andrés López, ¿por ahí nos escuchas? Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Claro que sí lo escucho. Mario, buenas tardes. Hola, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Andrés está aquí con nosotros, nos hizo favor de conectarse para hablarnos del tema de hoy, que es operación aduanera aérea. Con la situación complicada de la logística que ha habido ahorita de los contenedores, la falta de operadores en el transporte y demás, ha cobrado más relevancia, considero yo, el transporte aéreo, ¿no? Sí, claro, ahora resulta que de repente es más barato mandarlo aéreo que marítimo por el costo y tiempo de tránsito. Entonces ya está viendo como una opción muy real en este momento por toda la problemática que tenemos alrededor del transporte marítimo. Marítimo, sí, de pasar a ser un transporte caro, a lo mejor tratar de no buscarlo, en ocasiones por cuestiones de costos, pues ahorita ha sido cada vez más común. Sí, ¿no? sí, y en la industria, pues el transporte aéreo solamente tiene como el mote de lo que se nos olvidó, lo que es urgente, lo que se va a expeditar, pero ahora ya se ve de una forma más normal. Vaya. Sí, más normal, es más común que sí, sí, sí. Así es. Y bueno, y para esto nuestro querido amigo Andrés nos va a platicar un poquito. Pero primero, Andrés, platícanos por favor un poquito de tu trayectoria profesional. ¿Quién es Andrés López? Muchas gracias, Sergio. Pues soy licenciado en Derecho. Soy licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. Y desde mis prácticas profesionales en la universidad siempre estuve vinculado con temas fiscales. Hice mis prácticas en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde estuve en un par de salas regionales y una etapa un poquito más larga en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal en la Ciudad de México. Estuve más o menos 6 años laborando para el Tribunal Fiscal. Después me invitan por parte del Servicio de Administración Tributaria como abogado de aduanas en la aduana de Querétaro, en donde estuve 7 años. 7 años tuve a mi cargo la subadministración de trámites y asuntos legales y también la subadministración de operación aduanera. Entonces ahí fue donde me enamoré de la materia aduanera definitivamente. Después de 7 años me invitan a trabajar en una agencia aduanal en consultoría de libre comercio, donde estuve un par de años, donde conocí el sector privado. Siempre había estado del lado de la autoridad, siempre pues en autoridades federales, y al momento en que paso al lado contrario, al lado de los usuarios, de los contribuyentes, pues veo toda una gama distinta, a lo que ahora me hace entender mucho pues a las empresas, la problemática que tienen, que son muy distintas al ámbito totalmente del sector público. Después de esos 2 años en la agencia aduanal, pues me asocio con un par de personas para crear una firma de consultoría, que es justo en lo que ahora estamos enfocados, mi estimado Sergio. Excelente, Andrés, una trayectoria. Cuando estuviste por ahí en la aduana, comentabas que tenían muchas operaciones por el aeropuerto. Y para empezar en tema, vamos a enfocarnos un poquito. ¿Cuáles son las características del transporte aéreo? Las características del transporte aéreo son, como ahorita lo comentaban, ha cambiado realmente. Antes pensábamos primero en el costo. Era el punto más importante de la operación aérea, el costo. Sabíamos que era costoso, pero aquí vienen las características: es rápido, es ágil. Podemos tener mercancías de un día para otro, o pues literalmente de lado a lado de nuestro planeta, pues en 4 o 5 días. Es un trámite realmente fácil. Otro elemento bien importante del transporte aéreo es la trazabilidad. La trazabilidad, ustedes saben que en materia de seguridad de las mercancías, pues es sumamente muy importante. Claro. Es sumamente importante. Esta trazabilidad nos permite saber dónde está nuestra mercancía en todo momento. Tenemos esa certeza, lo cual nos da seguridad. Es un transporte realmente seguro, atendiendo pues justamente a la trazabilidad de la mercancía. Otro esquema bien interesante dentro del transporte aéreo es la facilitación. La mayoría de los esquemas de facilitación, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, están enfocados en el tráfico aéreo. Estas características hacen que ahora, como bien lo mencionaba Mario, pues el trámite de nuestras operaciones de comercio exterior vía aérea
considerando que el costo pues ya no se ve exagerado comparado con la operación marítima, por ejemplo, pues se vuelve una excelente opción. Y sobre todo los tiempos, ¿no? ¿Qué características Exacto. tú considerarías? Ahorita nos acabas de mencionar alguna, pero resumiéndolas, ¿qué características debemos considerar para utilizar transporte aéreo? Definitivamente, la seguridad. La seguridad es una característica importantísima dentro del tráfico del transporte aéreo, igual que la rapidez, realmente la agilidad, cuando necesitamos mercancía urgente. Hay varias mercancías que por sus características pues requieren un transporte aéreo, estas mercancías urgentes, las mercancías que tienen condiciones muy particulares, por ejemplo, los alimentos, los cárnicos. En estas fechas, pues, no sé si afortunadamente, pues las vacunas, todos los medicamentos son transportados vía aérea, atendiendo pues a la característica particular de estas medicinas. Ya vimos que las vacunas, por ejemplo, tienen que estar con cierto grado de temperatura. Es mucho más fácil controlarlo en un periodo más corto. ¿Sí? Claro. En un tráfico aéreo es muchísimo más fácil controlar ese tipo de mercancías. Otras mercancías que son utilizadas o que utilizan este transporte, pues son las mercancías de alto valor. Definitivamente es más seguro transportarlas a través de un avión, porque la seguridad que nos da tanto la aerolínea como estar presente en los embarques y desembarques, pues hace que tengamos confianza sobre la operación cuando tenemos mercancías de alto valor. Hay una empresa aquí en Querétaro que fabrica el papel moneda de varios países, Canadá entre ellos. Entonces, pues me tocó llevar a cabo ahí, bueno, apoyar en estas operaciones cuando estaba en la aduana, y donde se enviaban pallets completos de billetes. O sea, eran 17, 18 pallets completos de billetes. Obviamente, sin acuñar, o sea, sin darle el valor que ya en su país de destino, pues la casa de moneda le daba. Solamente la impresión. Sin embargo, pues exacto, solo era la impresión. Pero imagínense esa impresión, pues en manos equivocadas. Sí. ¿Sí? Ahí el punto es, el tráfico aéreo definitivamente es la opción para ese tipo de mercancías que son sumamente valiosas, ¿sí? Oye, Andrés, y como como lo mencionas, finalmente característica del tráfico aéreo, que es de urgencia, pues también hace que el trámite aduanero sea mucho más ágil, ¿no? Es mucho más ágil despachar una mercancía en el aeropuerto de la Ciudad de México o una mercancía en el aeropuerto de la Ciudad de Querétaro que despacharla vía marítima. Efectivamente. Es un excelente punto. La operación aduanera aérea es mucho más ágil, genera más esquemas de facilitación. Pero ojo, aquí es donde yo me he encontrado problemáticas con los usuarios. ¿Dónde se frenan sus embarques aéreos? Pues cuando tenemos previsto el cumplimiento de los esquemas que debemos de tener. Mucha gente dice, pues bueno, ¿qué quiero comprar? Y simplemente lo piden, hacen que la mercancía llegue, y cuando llega empiezan a pensar en el cumplimiento de regulaciones y restricciones. Y es allí cuando se frenan los embarques. En un trámite normal, bien analizado, con un buen agente aduanal, la operación en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es un aeropuerto complicado, pues estaríamos hablando de más o menos de 2 a 3 días para despachar la mercancía. Si acudimos al aeropuerto de Querétaro, les aseguro que su mercancía que llega hoy a las 8, entre 8 y 10 de la mañana, la están despachando a las 5 o 6 de la tarde. Un día. El mismo día. Sí. Rapidísimo. Rapidísimo, verdaderamente muy rápido. Oye, Andrés, ¿y las mercancías que llegan de importación las revisan? Y si es así, ¿cómo escogen cuál revisar? ¿O cómo le hacen? ¿Cómo sé si yo pedí algo vía aérea, yo como consumidor a lo mejor me lo van a revisar? Ese es un punto bien importante. ¿Qué ocurre en el tráfico aéreo? Ocurre también en el marítimo, pero en un esquema un poco distinto. Acorde a normatividad no solo nacional, sino internacional, las aduanas se han sumado a marcos de revisión. Estos marcos de revisión consisten en análisis de riesgo. Ya no es como en el pasado, allá en aquellos tiempos en donde el semáforo fiscal era el que decía si nos revisaban o no. Actualmente, cada aerolínea tiene la obligación de enviar con anticipación el manifiesto completo de toda la mercancía, la guía
máster que traen de toda la mercancía que transportan. Esta información llega vía electrónica de manera anticipada al Servicio de Administración Tributaria, específicamente a la Administración de Procesamiento Electrónico de Datos. Okay. Que de hecho esta administración se encuentra en Querétaro. Está en el municipio de Chichimequillas, el búnker, le dicen. Okay. Es un centro de inteligencia. Realmente ahí lo que hacen es el análisis de las vías aéreas e identifican cuáles pueden generar algún riesgo para la operación. Mercancía que puede ser considerada ilegal, que puede ser piratería, que puede tener alguna irregularidad. Okay. Con esta información, el CEPED, la Administración Central de Procesamiento de Datos, envía alertas a las distintas aduanas para efecto de que personal de la aduana correspondiente se acerquen con anticipación al despacho, se acerque a la mercancía y pueda hacer una evaluación de la mercancía. Si consideran que tiene algún riesgo, las segregarán y darán información, darán parte a las autoridades correspondientes. Oye, Andrés, una pregunta. Finalmente, cuando llega el avión, llega con una guía máster, como bien lo mencionas, que trae todo el material que incluye ese avión. Cada material específico tiene su guía house. Hacen la desconsolidación de la carga. Y al momento de hacer la desconsolidación de la carga, ¿qué sigue? ¿Cuál es el manejo que tiene un material vía aérea? Muy bien, con esta información, el recinto fiscalizado, que es quien recibe la carga, da el alta de la mercancía en sus sistemas. Realmente es un trámite administrativo muy eficiente por parte de los recintos, en donde dan el alta de esa mercancía en su sistema de control inventarios. No debemos olvidar que los recintos fiscalizados están conectados en tiempo real con las autoridades aduaneras, para efecto de que la autoridad aduanera pueda identificar en el sistema que existe, que llegó esa mercancía. Con esa información, el agente aduanal tiene la posibilidad de hacer el trámite de revalidación. Esto consiste en asegurarse que no haya ningún costo del flete, del trámite pendiente. Con la revalidación, él puede solicitar el examen previo de la mercancía. El examen previo de la mercancía es un elemento de verdad necesario en todas las operaciones, y no es la excepción la operación aduanera. Esta revisión previa la hace el personal de la agencia aduanal para efecto de corroborar de manera muy puntual que coincida lo que dicen los documentos, en este caso la factura comercial comúnmente, y lo que físicamente ellos logran identificar. Hay muchas ocasiones en que los proveedores del extranjero, pues si les pedimos un motor, nos los mandan con mucho gusto, pero además nos mandan una chamarra, nos mandan libros, unos chocolates, folletos, unos chocolates. Bueno, nos llegó a tocar en la aduana de Querétaro hasta patas completas de jamón serrano, imagínense. ¿Y qué hacían con esas, Andrés? La botana. Pues, ya no llegaban. ¿De qué quieres? ¿Se echaron a perder? Se echaron a perder. No, ¿qué ocurre con la mercancía que viene como excedente? Se tiene que hacer, el agente aduanal tiene que hacer una separación, una segregación de esa mercancía. En el caso del ejemplo, el motor, pues el motor es el que se declara. Sin embargo, si viene una chamarra y no tienes padrón textil, no la puedes despachar. El caso del jamón serrano, pues si no tenemos el cumplimiento con las autoridades correspondientes, pues esa mercancía tiene que ser separada. Y entonces partimos el embarque. Uno lo despachamos y el resto queda en abandono ante la aduana. Recuerden que originalmente cuando llega la mercancía, estamos en depósito ante la aduana. Entonces la mercancía que no vamos a despachar, la podemos dejar en depósito ante la aduana como un abandono de mercancías. Y pues ya el recinto fiscalizado se encarga, en conjunto con la aduana, de darles el destino correspondiente. Claro, que creo que ese es un problema, ¿no? Que muchas veces compra uno sin saber que tiene que cumplir ciertas regulaciones. Cuando te dicen, oye, sí está tu mercancía aquí, pero tienes que cumplir con estos permisos, regulaciones, etcétera, te sale más caro y lo dejas en abandono, ¿no? De hecho, es una problemática real de la aduana de Querétaro. El espacio que ocupan para mercancía en abandono, por la falta de permisos o regulaciones que no se cumplen, que nomás decimos, ay, lo voy a comprar, me sale más barato, y sale más caro importarlo que dejarlo ahí en abandono, y finalmente el espacio es reducido. Entonces hay una problemática real en la aduana de Querétaro. La aduana de Querétaro. ¿Sí? Fíjate, entonces esa mercancía se queda
¿Y qué hacen con esa mercancía, Andrés? Esa mercancía, como bien lo indican, aquí en Querétaro es todo un tema. Y bueno, sí, claro. Querétaro y las aduanas interiores. Okay. ¿Qué es lo que lo detona? Pues que afortunadamente tenemos mucha operación de empresas de estas aerolíneas comerciales, FedEx, DHL y UPS. De una gran cantidad de mercancía. La gente, bueno, pues a través de Amazon, Alibaba y todas estas páginas, pues piden la mercancía que se les antoje. El problema es que cuando llegan aquí, tienen que cumplir regulaciones y restricciones, y es cuando se frenan los embarques. Bien, toda esta mercancía que queda en abandono, el recinto fiscalizado dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a que se cumple el abandono de la mercancía, que recuerden que son en importación 2 meses, a partir de que llegan, son 2 meses para que la mercancía se considere abandonada. Cuando transcurren esos 2 meses, el recinto fiscalizado da aviso a la aduana. Actualmente tienen un promedio, ¿qué les puedo decir? Como de 700, 800 abandonos mensuales. Muchísimo. Sí, claro. Muchísimos. El espacio que tiene Terminal Logistics para resguardar esa mercancía, pues es verdaderamente enorme. Mucho de su espacio está dedicado pues solo a eso. Después de que dan aviso, la aduana, a través del buzón tributario ahora, da una notificación, hace una notificación al consignatario de la guía y le dice, tienes 15 días para, previo cumplimiento de regulaciones y restricciones, el pago de las contribuciones, retires tu mercancía. Allí el contribuyente tiene 2 opciones, hacer caso omiso. Cuando realmente sabes que no puedes cumplir con la regulación, haces caso omiso y no hay ningún problema. Segunda, intentar recuperarla. Utilizar un agente aduanal, tal vez una comercializadora. Hay varios esquemas que le pueden ayudar. Bien, si no se recupera la mercancía, la aduana lo que hace es dar aviso al Instituto para devolver al pueblo lo robado, que ahora ese es el nombre que le dieron al SAE anterior. ¿Qué hace el instituto? Recibe la mercancía y fija fecha para esa entrega-recepción física. Ellos se la llevan, la retiran de las instalaciones del SAT y en su momento pueden llevar a cabo una venta o una donación de esta mercancía. ¿Sí? Antes de esto, se tiene que evaluar qué tipo de mercancía. No toda la mercancía es transferible. Hay mercancía como los cigarros o alguna mercancía que no puede ser susceptible de venta. Esa mercancía se destruye. ¿Sí? Y eso lo hace el recinto fiscalizado en conjunto con la aduana. Y también los perecederos, ¿no, Andrés? Y los perecederos, efectivamente. En el caso de perecederos, pues ahí en Querétaro encontramos queso. Por ejemplo, era muy común que llegaran muestras de queso. Y pues desafortunadamente no era algo que cumpliera regulaciones y pues se echaba ahí a perder, literalmente. Sí, con el queso y el jamón serrano, pues hacemos tortitas. Así es. No llegaba. No llegaba a la destrucción. No. De verdad que está muy regulado. El trabajo ahí de los servidores públicos es sumamente eficiente. Hay una claridad, una transparencia total en el destino que se le da a las mercancías. Sí, yo sé que aquí en Querétaro, no sé en otras aduanas, pero en esta sí es muy buen trabajo. Definitivamente sí. Sí. Muy bien, y hay un punto interesante para quienes están tal vez en un procedimiento de abandono. Tenemos la opción, aunque la mercancía haya causado abandono, aunque nos hayan notificado el oficio que les digo y haya dicho la aduana que está transferida, si la mercancía aún se encuentra en el recinto, todavía podemos recuperarla. Comento esto porque a un cliente en algún momento del sector automotriz, pues requería una pieza que estaba en abandono y que decían que ya era perdida, y que mandar a hacerla representaba casi 9 meses. Entonces, aunque ya había transcurrido los plazos del abandono y ya se consideraba totalmente perdida, todavía mediante reglas de comercio exterior podemos solicitar la entrega de esa mercancía, obviamente cumpliendo con regulaciones, restricciones, el pago de los impuestos y creo que a veces lo más difícil, pagar la cantidad de almacenajes por todos los días que ya van transcurridos ahí en el almacenaje, ¿no? Andrés, ese es un punto importante. ¿Cuántos días libres de almacenaje tenemos vía aérea? Solo 2. Solamente 2. A partir del tercer día, ¿empiezan a correr almacenajes y demoras? Efectivamente, a partir del día que llega la mercancía, se empieza a correr este plazo, pequeñísimo plazo,
de almacenaje. Oye, pues imagínate, entonces si lleva 9 meses una mercancía, se pagan prácticamente los 9 meses de almacenajes y demoras. Cierto, exactamente, por día. Por día. ¿Y hay alguna forma de negociar con el almacén? Sabes que lo hemos intentado. Primero hay que estar conscientes de que el almacén es una empresa privada, y que no es la autoridad. Entonces, claro que se puede llevar a cabo una negociación. Sin embargo, en mi experiencia, créanme que es bien difícil. Bien difícil. Son tarifas que ellos tienen previstos. Nosotros conocemos la tarifa con anticipación, y pues el hecho de necesitar un recinto para hacer una operación pues es indispensable, no hay lugar a dudas, ¿no? Entonces, claro, pues esas negociaciones se pueden volver un poquito complicadas. Realmente en la vida profesional yo no he tenido buenas experiencias en eso, en reducir costos de almacenajes. No es fácil. Oye, entonces pues de acuerdo a lo que nos estás compartiendo, la recomendación siempre será, antes de importar o de comprar en estos lugares de marketplace famosos como los que mencionaste, checar si no tienen alguna restricción o arancelaria o no arancelaria para poder importarlo, porque pues de qué te sirve que te salga en $1 si finalmente no lo vas a poder traer. Claro, sí. Exactamente. Sale peor. Exacto, es ahí donde pues la recomendación definitivamente es que antes de pedir alguna mercancía, sobre todo mercancías que representen económicamente algo, no vayas, podemos pensar en un paquete de 10 cubrebocas y no tienes problema, porque sale como mercancía de una empresa de mensajería, que es una facilitación aduanera. Sin embargo, si ya pedimos un embarque, un pallet, medio pallet de cubrebocas, pues requerimos, por los montos, tener padrón importadores y padrón sectorial textil. Entonces ahí empieza a complicarse un poquito la cosa. Entonces, la recomendación definitivamente a eso, es podría pedir de un 10 consultor. en 10. ¿Perdón? ¿De acuerdo a eso, Andrés, podría pedir de 5 en 5? Pues sí, embarques parciales. Ahora hay que también tener cuidado, porque el hecho de que podamos fragmentar una mercancía completa, no pasa nada si no hacemos uso de preferencias arancelarias. Claro. Ok. Cuando como una persona moral con padrón de importadores tienes un embarque de X número y quieres exentar los aranceles atendiendo un tratado internacional por no llegar a los límites y lo partes en 5, pues lo puedes intentar. Pero si te cacha la autoridad que es la misma mercancía, solo dividida, fragmentada en distintos embarques, puede llegar a ejercer facultades de comprobación. Te metes en problemas. Órale. Exactamente. Entonces estaríamos pensando, ahorita que estábamos comentando esto, que la mercancía que se importa vía aérea obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos de una mercancía de importación. Lo único que cambia es el medio de transporte, que es aéreo, no terrestre ni marítimo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Te necesita agente aduanal para poder importar esto? Sí, claro, necesitamos un agente aduanal. Ahí tenemos dos esquemas, como les decía. Uno de los beneficios que tenemos en materia aérea es hacer uso de estas empresas de mensajería y paquetería. Estas empresas de mensajería y paquetería tienen la opción de los pedimentos globales. Eso quiere decir que en un solo pedimento pueden poner 100, 200, 300 bultos de distintos clientes y todo importarlo a través de un pedimento global. El pedimento sale a nombre de FedEx, DHL y UPS, y al destinatario pues simplemente le entregan su ticket o su factura de la mercancía completa, y ahí les incluyen los costos, los impuestos del trámite de despacho, ¿sí? Estamos hablando de mercancías que requieran regulaciones y restricciones, no pueden salir por un pedimento global. Tendrán forzosamente que utilizar un agente aduanal. Independientemente del monto. Hay un tope, más o menos son $1,000 para poder considerar que la mercancía puede salir por una empresa de mensajería y paquetería sin cumplimiento de regulaciones y restricciones. Si la mercancía requiere regulaciones y restricciones, no lo puedes despachar a través de la empresa de mensajería y paquetería. Necesitas forzosamente tener un padrón de importadores, tener tu agente aduanal y hacer el trámite de importación completo. Oye, en cuestiones de seguridad para recibir y enviar mercancía aérea, a lo mejor veo muchas películas, pero me imagino que le meten una caja y de repente el avión ¡pum!, explota a medio vuelo.
¿Tienen esquemas de seguridad independiente o aparte del terrestre? Ves mucho Rosario Tijeras, amigo. A lo mejor sí, pero no sé. Digo, es el mismo peligro terrestre que marítimo que aéreo, pero a lo mejor se ve más espectacular el avión, ¿no? No sé. Efectivamente. Sí, claro que sí. Hay una combinación entre autoridades aduaneras y recintos fiscalizados. Okay. El recinto fiscalizado tiene sus propios esquemas de seguridad. La videograbación en todo momento, las máquinas de rayos X que permiten identificar la mercancía sin tener que abrirla. Básicamente ellos es con la tecnología que más utilizan. Del lado de la autoridad, dentro del recinto, al momento de la llegada de las mercancías, se utilizan los binomios, los perros entrenados para la detección de drogas, armas, billetes, etc. Posteriormente, cuando se inicia el trámite de importación, dependiendo de la aduana, tenemos estas revisiones no intrusivas, los escáneres que existen, estos portales que son de rayos gamma, que pueden ver inclusive a través del metal. Vamos a hacer como una especie de radiografía a través del metal. Se utiliza también el FASIR, que es un detector molecular. Esta mercancía de difícil identificación, que puede ser un líquido, un polvo, una tierra, pues a través del FASIR se detecta la molécula y se puede identificar si es droga o algún compuesto ahí medio ilegal, ¿sí? Okay. Todos estos aditamentos pues sirven precisamente para tener certeza y seguridad de las operaciones aéreas. Ah, excelente. Ese es un tema bien importante. Se nos acaba el tiempo, se nos fue como agua el programa, Andrés. Sí, no sé si tengas algún comentario, Mario. No, pues súper interesante el tema de cómo ha venido evolucionando el uso más frecuente del transporte aéreo en comparación con el transporte marítimo. Súper interesante este tema de las regulaciones y sobre todo de la recomendación que nos da de antes de comprar cualquier cosa, fíjense si no tiene algún permiso especial, porque pues de nada te sirve, insisto, que cueste $1 si no lo vas a poder tener en tu casa, ¿no? Claro, sale peor, sale más caldo el caldo que las albóndigas. Así es, ¿no? Es correcto. Así es, gracias, Mario. ¿Alguna recomendación final, Andrés, que nos quieras hacer aquí al amable auditorio? Reiterar lo que acaban de comentar ustedes. Es bien importante acercarse a una persona que sepa de estos temas antes de solicitar la mercancía, porque comúnmente llega y es cuando empezamos a buscar ayuda. Y ahí los tiempos se nos van impresionantemente y los costos empiezan a salirse totalmente de control. Así que acérquense a un asesor, a una agencia aduanal que les pueda ayudar. ¿Tú nos puedes apoyar en eso a la gente que tenga esas situaciones? Claro que sí, con todo gusto. ¿Nos podrías dar datos de tu contacto? Claro que sí. La empresa es Dogana Customs Compliance. Mi correo electrónico es alopez@doganacc.com. Ah, excelente, lo ponemos de todos modos, perdón, lo ponemos por ahí en el chat del programa, por si a alguien le interesa. Y bueno, claro, pues muchísimas gracias por su atención y los esperamos el próximo programa. Muchas gracias a Grandeza de las Mujeres Mexicanas y a Reco Empresarial y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, Andrés. Gracias Andrés. Bye, Mario. Gracias. Cuídense, síganse cuidando.